Sábado, 21 de febrero de 2026. Tu pago hipotecario es de $225. Esa es la cuota mensual mediana registrada en diciembre de 2025, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Y en apariencia, todo luce estable. El petróleo ronda los $71 por barril. La inflación parece moderarse. El desempleo se mantiene cerca del 4,4%. El PIB crece alrededor del 1,9%. Pero hay una condición silenciosa detrás de ese número. Todo funciona mientras el petróleo no se dispare. Si el petróleo sube a $150 por barril, si el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del suministro mundial, unos 20 millones de barriles diarios, se cierra, tu hipoteca no cambia. Tu cuota sigue siendo $225. Lo que cambia es todo lo demás. La gasolina se triplica hasta $9 por galón. Los alimentos aumentan entre 30% y 40%. La electricidad se duplica. La calefacción se vuelve inasequible. Tus ingresos no suben al mismo ritmo. Tus $225 siguen siendo $225, pero ahora compran un 30% menos que hace un mes. Y cuando no puedes pagar comida, combustible e hipoteca al mismo tiempo, la decisión es automática. Primero comes, luego te transportas. La hipoteca queda al final. Ahí comienza el verdadero mecanismo de transmisión de la crisis. Hoy, los hogares estadounidenses cargan con $18,8 billones en deuda total, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York en el cuarto trimestre de 2025. Es el nivel más alto de la historia. Solo en 2025 la deuda aumentó en $740.000 millones, una cifra equivalente al tamaño completo de la economía de Turquía, añadida en un solo año al balance de los consumidores. De esos 18,8 billones, y 13,17 billones corresponden a hipotecas. Las tarjetas de crédito alcanzan 1,28 billones, un máximo histórico. Los préstamos para automóviles suman 1,67 billones. Los préstamos estudiantiles, 1,66 billones. Y otros préstamos personales rondan 1 billón adicional. Pero el dato más delicado no es el tamaño de la deuda, sino su fragilidad. La morosidad agregada subió al 4,8% de la deuda pendiente en el cuarto trimestre de 2025, el nivel más alto desde 2017. No durante una recesión, no durante la pandemia. Ahora, en una economía que oficialmente se describe como equilibrada. Si en condiciones estables ya hay 4,8% de impagos, el sistema está tensionado antes de cualquier shock. La Reserva Federal estima que un aumento del 10% en el precio del petróleo eleva la inflación general en aproximadamente 0,15% el primer año y la inflación subyacente en 0,06%. Pero aquí no hablamos de un 10%. Hablamos de un salto de 71 a $150, un aumento de más del 100%. En teoría, eso implicaría alrededor de 1,7 puntos adicionales de inflación general y 0,7 puntos de inflación subyacente. Pero esos modelos asumen normalidad, ajustes graduales y mercados funcionando con fluidez. Un cierre abrupto de Hormuz no es normalidad. La historia es clara. En 1973 el petróleo se cuadruplicó. La inflación en Estados Unidos pasó de 3,4% en 1972 a 12,3% en 1974. El desempleo alcanzó el 9%. El PIB cayó 3,2%.
En 1979, la inflación llegó al 15%. La Reserva Federal elevó las tasas hasta el 19% bajo Paul Volcker para frenar la espiral. El desempleo alcanzó el 11% y la economía entró en una recesión severa. Hoy la economía es menos intensiva en energía por dólar producido, pero los hogares están mucho más endeudados. En 1979, la deuda total de los hogares era de aproximadamente 1,4 billones. Hoy es 18,8 billones. Ajustado por inflación y población, el endeudamiento per cápita ha aumentado alrededor de 250%. El impacto directo es inmediato. Un conductor promedio recorre 13.500 millas al año con un vehículo que rinde 25 millas por galón. Eso equivale a 540 galones anuales, a $3 por galón. El gasto anual es de $1.620. A $9 asciende a $4.860. La diferencia es de $3.240 adicionales por vehículo. En un hogar con 2 autos, eso significa $540 más al mes. Y el petróleo influye en hasta el 64% de los movimientos de los precios de los alimentos. Cuando el petróleo se dispara, el transporte, la refrigeración, los fertilizantes y la cadena logística encarecen los productos casi de inmediato. Los alimentos pueden subir entre 30% y 50% en semanas. El presupuesto promedio de un hogar destina aproximadamente 12% a alimentos, 7% a transporte y 6% a servicios públicos. Un 25% del ingreso es altamente sensible a la energía. Si esos costos aumentan con fuerza, ese 25% puede convertirse en 35% o 40%. El margen desaparece. Las deudas no se ajustan. Los pagos son fijos, pero el ingreso real cae. Se activa entonces la cadena. Mayor inflación reduce el salario real. El salario real más bajo aumenta la morosidad. La morosidad deteriora las calificaciones crediticias. Los bancos restringen el crédito. El consumo cae. Las empresas reducen ingresos. Comienzan los despidos. Aumenta el desempleo. Aumentan los impagos. Suben las ejecuciones hipotecarias. Caen los precios de las viviendas. Desaparece el patrimonio. Refinanciar se vuelve imposible. Las tarjetas de crédito, con tasas promedio cercanas al 24%, amplifican el problema. Con 1,28 billones en saldos, cualquier aumento significativo de impagos golpea directamente a las entidades financieras. Los préstamos automotrices, que suman 1,67 billones, también entran en riesgo. Si llenar el tanque es inasequible, muchos dejan de pagar el vehículo. Las reposiciones aumentan. El mercado de usados se satura. Los precios caen y aparece la equidad negativa. Cuando debes más de lo que vale el auto, el impago se vuelve racional. Los préstamos estudiantiles ya presentan tasas de morosidad graves cercanas al 9,6%. Con desempleo creciente y salarios reales en caída, esa cifra puede escalar rápidamente. La Reserva Federal enfrenta un dilema clásico. Si sube tasas para frenar la inflación, acelera la recesión. Si las baja para sostener el empleo, alimenta la inflación. No puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Con tasas en torno a 3,5% a 3,75%, un shock petrolero podría forzar aumentos hacia 6% o 7%, o la aceptación de inflación persistente de 8% a 10%. Cualquier camino implica dolor. Si el cierre de Hormuz se prolonga más de 6 u 8 semanas, la secuencia podría acelerarse. El petróleo salta a 90, luego a 130, luego a 150. El consumo se contrae.
La morosidad comienza a reflejarse en los datos. Los despidos se multiplican. En cuestión de 3 meses, pues la economía podría entrar en recesión técnica. Y tu cuota sigue siendo $225. Pero tus ahorros pierden poder adquisitivo. Tus inversiones se corrigen. Tu vivienda pierde valor. El crédito se restringe. Tu empleo deja de ser seguro. Y el banco sigue esperando el pago puntual. No es ideología. No es dramatismo. Es matemática financiera. Petróleo a 150 conduce a gasolina a 9. Gasolina a 9 presiona alimentos y transporte. El presupuesto familiar se quiebra. Los impagos aumentan. Los bancos restringen crédito. La economía se contrae. El desempleo sube y el ciclo se refuerza. Las crisis no comienzan en Wall Street. Comienzan en una mesa de cocina cuando alguien revisa las cuentas y comprende que no alcanza para todo. La deuda depende del crecimiento. Cuando el crecimiento se detiene, la deuda se convierte en una trampa. La historia demuestra que los shocks petroleros generan recesiones. La diferencia hoy es el nivel de apalancamiento acumulado y la fragilidad estructural. Más deuda, más interconexión, menos margen de error. Y cuando el margen desaparece, la historia no avisa. Simplemente sucede. Si quieres entender cómo funcionan realmente las crisis financieras, cómo se transmiten los shocks globales a tu cuenta bancaria y cómo anticiparte antes de que el sistema entre en tensión, suscríbete ahora al canal Historia de las Finanzas. Dale like si este análisis te ayudó a ver más allá del titular. Compártelo con quien necesite comprender que la estabilidad nunca es permanente. Porque la información no elimina las crisis, pero la ignorancia garantiza que te tomen por sorpresa.